Bueno, no voy a cantar, así que no voy a hacer solo yo. Sería horrendo para nuestra iglesia eso. Pero damos gracias a José Gustavo que nos ayudó a cantar, a pesar de no haber instrumentos. Su voz nos ayuda a también unirnos a este canto, así que no sé qué haríamos sin instrumentos. Igual cantaríamos, digo, pero la voz de José Gustavo es muy útil para nosotros. Así que damos gracias al Señor por eso. Bueno, hermanos, en esta tarde vamos a seguir estudiando el Evangelio de Lucas. Pueden abrir sus Biblias en el capítulo 16 y estamos entrando en un nuevo capítulo. Hemos terminado de estudiar la parábola del hijo pródigo después de varios sermones y finalmente nos encontramos en este capítulo 16 y nos encontramos en una parábola que ha dejado perplejos a muchos intérpretes de la Escritura. Algunos intérpretes un poco más liberales, otros más conservadores, pero por igual casi esta parábola ha confundido a muchos por su contenido. No tiene que hacer así el caso con nosotros. Voy a hacer el intento, si es que puedo, de simplificarlo y no meterme en tantos detalles técnicos y aburrirles con supuestas explicaciones que no tienen que ver con la enseñanza clara de esta parábola, pero vamos a leer este pasaje en el capítulo 16, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 15, el versículo 1 hasta el versículo 15, esto es lo que Jesús dice. Dice el versículo 1, dijo también a sus discípulos, Jesús, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, dice Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Este es el pasaje, esta es la porción que no vamos a cubrir el día de hoy, pero hoy vamos a enfocarnos solo en la historia, los 8 primeros versículos. Los 8 primeros versículos que componen la parábola, como se titula aquí la parábola del mayordomo infiel, o lo que yo he llamado la parábola del mayordomo astuto. Y si ustedes leyeron con alguna atención, pueden darse cuenta que los versículos 8 y el versículo 9 son los dos versículos que suponen una complejidad para nosotros, porque es un poco difícil entender a primera vista qué es lo que quiere decir Jesús con esto. En primer lugar, vemos aquí al amo en el versículo 8, después de haber sido traicionado y robado por su mayordomo, tenemos que el amo mismo está alabando
a este mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ese no es el único problema. El problema es que Jesús utiliza esto en el mismo versículo 8. En la segunda parte del versículo 8 él usa esto como un ejemplo, es decir, el mayordomo es alabado, el mayordomo que es malo, es un ejemplo malo, y es alabado por su amo, y Jesús utiliza eso para dar una lección a sus discípulos en la segunda parte del versículo 8. Y aparte de eso, en el versículo 9 Jesús añade esto como un principio, una aplicación. Él dice, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Y uno lee esto y tiene que preguntarse, ¿qué significa esto? Y yo les digo, para eso me pagan, para explicarles lo que esto significa. Y eso es lo que se supone que vamos a hacer el día de hoy. Pero tenemos que tener cuidado cuando interpretamos esta parábola. Hay muchos que la han intentado interpretar y principalmente estos dos versículos, el versículo 8 y el versículo 9, que suponen una complejidad en su interpretación, han llevado a algunos a decir cosas que no son ciertas de esta parábola. Pedro, el apóstol, reconocía que hay algunas porciones de la Escritura que son más difíciles que otras, hablando de los escritos de Pablo. Así que debemos reconocer que lo que tenemos aquí probablemente es una de las parábolas más difíciles de Jesús para poder entender. Tomás Cayetano, que no fue un hombre cristiano, creemos, o protestante, y otro liberal llamado Rudolf Bultmann dijeron acerca de esta parábola que esta parábola es insoluble. Esta parábola no puede ser solucionada por lo que contienen. Otro autor llamado Torrey dice, este pasaje nos trae a un nuevo Jesús, uno que parece inclinado a comprometerse con el mal. Otro hombre, Julián el Apóstata, un hombre pagano, usó esta parábola en tiempos del Imperio Romano para aseverar que la fe cristiana es inferior al paganismo, esta parábola misma. Un autor cristiano llamado Plummer dijo, la literatura sobre esta parábola, sobre este tema, es voluminosa e incontenible. Hay mucha información sobre lo que significa esta parábola. Topper dijo, la literatura que lidia con esta parábola es sorprendente y después de todo el esfuerzo dedicado, su significado todavía nos elude a nosotros. Y por último, otro autor llamado Creed dice, esta es una historia no edificante. Una historia no edificante. Y creo que esta última declaración es algo que nosotros no podemos decir de una enseñanza de Jesús. Por más difícil que parezca encajar para nosotros en nuestra comprensión, tenemos que hacer un esfuerzo para entender qué es lo que Jesús quería comunicar aquí. Además, estas son las preguntas que no son fáciles de responder y que al leer esta historia surgen en nuestra mente. Tenemos que buscar entenderlas. ¿Dónde termina la parábola? Algunos han dicho que la parábola termina en el versículo 7 y que el versículo 8 son palabras de Jesús, pero haciendo la aplicación en el sentido de que el amo en realidad es Jesús. Algunos han dicho que termina en la primera parte del versículo 8, otros en la segunda parte del versículo 8, otros han dicho que la parábola termina en el versículo 9 y que las palabras del amo continúan hasta el versículo 9. Otra pregunta que debemos hacer es, ¿quién es el amo? ¿Y a quién refleja, a quién representa el amo en esta parábola? Es una pregunta un poco difícil de contestar porque no sabemos. Hay unos que dicen que el amo era malo. Hay otros que dicen que el amo era bueno. Unos lo simbolizan a Jesús o a Dios mismo representado en el amo. Otros simplemente a un impío similar a su mayordomo. Lo que hizo el mayordomo en los versículos 5 al 6, por ejemplo, ustedes leyeron eso, cuando él se sienta con los clientes y les reduce la deuda que debían pagar a su amo. Eso que él hace, la pregunta, ¿eso es bueno o es malo? ¿Eso es bueno o es malo? Lo que él hizo en los versículos 5 al 7. ¿Es el mayordomo bueno o es el mayordomo malo? Quizá la pregunta más importante de todas, ¿por qué el amo elogia al mayordomo deshonesto?
porque hay un elogio, una especie de reconocimiento de algo bueno que hay en él en el versículo 8, después de todo lo que le ha hecho, después de cómo le ha defraudado. Estas son algunas preguntas interesantes que vamos a buscar responder en esta tarde, y ha sido para evitar estos inconvenientes en la parábola que se han propuesto diferentes maneras de interpretarla. No quiero alargarme mucho en esto, yo sé que me va a faltar el tiempo, así que voy a tratarlo de hacer lo más rápido posible y lo más resumido posible. Hay unos que dicen, y estos son buenos intérpretes y unos que yo admiro muchísimo, muchísimo, los estimo en gran manera. Y ellos dicen, a esto yo le llamo la versión del amo desmoralizado. La versión del amo desmoralizado. La idea de que el amo de esta parábola, el hombre rico que aparece en el versículo 1, el amo del mayordomo, este hombre es un hombre inmoral, es un hombre malo, es un hombre que no es mejor que su mayordomo. Es un hombre que habría estado acostumbrado a las tretas y trampas y fraudes y que cuando el mayordomo le defrauda a él con lo que le hizo una vez y una segunda vez en esta historia, eso a él no le duele tanto porque él era de la misma calaña, era de la misma raíz, era igual que su mayordomo. Y eso nos ayudaría a entender por qué él le alaba en el versículo 8, porque no es un hombre honrado, el amo, así que hombres que no son honrados entre sí se pueden alabar por cosas superficiales. Esta versión diría, el mundo se trata así, ellos se elogian entre sí haciendo sus maldades. Por la manera en la que lo hacen, por la astucia en la que lo hacen, ellos se alaban entre sí. Así que esa es la manera de zafarnos del problema, de cómo un amo como este puede elogiar la mala conducta de su mayordomo. Algunos incluso han dicho relacionado a esto que el reducir la deuda de los clientes de parte del mayordomo, al hacer esto, él actúa en conformidad con la ley del Antiguo Testamento, que esto era bíblico en otras palabras. Era lo que debió haber hecho, era lo bueno, y que de esa manera el amo pudo haberle elogiado por esa manera de hacerlo bíblico según la ley del Antiguo Testamento. Pero eso no es suficiente para nosotros. Yo no creo que debamos ir por ese camino. La pregunta sigue allí, ¿por qué el amo lo elogiaría? El mayordomo fue deshonesto la primera vez al desperdiciar su dinero, y además después de ser despedido, él aparentemente le devuelve a perjudicar descontando la deuda que los clientes le debían a su amo. Él cortó casi por la mitad, en un caso el 50% de esa deuda, así que el amo recibió menos dinero de lo que debió haber recibido por la culpa de su mayordomo. Y a la luz de todo esto, después de que le volvió a engañar, esto requiere que el amo sea tan pobre moralmente hablando, así como el mayordomo para haberle alabado. Pero el problema es que la parábola no presenta al amo siendo un hombre malo. No vemos en esta parábola que el mayordomo sea un hombre malo, sino todo lo contrario, como voy a tratar de demostrar más adelante. Hay otra opción, hay otra versión de esto, y es la idea de que el mayordomo es redimido aquí. El mayordomo se redime de alguna manera. Y eso explica por qué el amo le pudo elogiar en el versículo 8. Se dice que lo que hizo el mayordomo en los versículos del 5 al 7 fue cancelar la ganancia suya. No lo que los clientes le debían o los deudores le debían a su amo, sino lo que él debía recibir como comisión. Su comisión. Así que debemos ir despacio aquí porque estos son algunos términos de negocios contables. Yo no soy experto en eso, así que tuve que pensar muy detenidamente en esto y probablemente ustedes deben escucharlo con el mismo detenimiento. Pero la idea es que cuando él canceló esta deuda por la mitad en el 50% y por el 20% en el segundo caso, en los versículos del 5 al 7, él solamente estaba cancelando la comisión que él debía recibir como mayordomo por trabajar para su amo, y el dinero que ellos debían pagarle al amo quedaba intacto.
Así que el único que salió perdiendo en esta ocasión habría sido el mayordomo, que una especie de autosacrificio. Voy a sacrificar la comisión que yo debo recibir para que mi amo reciba completo el dinero que él debe recibir de la deuda y para ganarme el favor y congraciarme con los deudores de mi amo, que para ellos, desde la perspectiva de ellos, finalmente deben pagar mucho menos, porque yo me estoy quitando mi comisión. Así es fácil entender lo que debían hacer los discípulos. Si entendemos la parábola desde esta perspectiva, la idea de perder algo preciado por ganar algo más valioso en el futuro. Que estos clientes lo reciban en sus casas y le den un futuro trabajo para congraciarse con ellos. Pero hay dos problemas con esta interpretación. Los deudores no debían dinero al mayordomo. Aquí no se habla de una comisión que el mayordomo debía recibir. Si ustedes se fijan en el versículo 5 dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes? ¿A quién? A mi amo. ¿Cuánto debes a mi amo? Y él dice 100 barriles de aceite. Así que los 100 barriles de aceite no tienen nada que ver con una comisión que se le debe pagar al mayordomo. 100 barriles de aceite debe recibir netamente el amo, el hombre rico en esta parábola. Así que el descuento que hace él con estos clientes es un descuento que el amo debía recibir. No que él como mayordomo debía recibir por su comisión. No hay nada de comisión aquí en esta discusión. Y tenemos que tampoco el mayordomo con esto buscó refugiarse, como algunos han dicho, en la misericordia de su amo, o que quería congraciarse de nuevo con su amo, devolviéndole la reputación. Además, si ustedes se fijan en la cantidad, 50% es demasiado. 50%, digo 100 barriles de aceite, 50 barriles de aceite de comisión para el mayordomo. Eso en ningún lugar del Medio Oriente en el primer siglo se pagaba tanto de comisión a un mayordomo. Así que esto no es la comisión, esto es el dinero que debía recibir el amo o el bien que debía recibir el amo, y el mayordomo se lo está cortando por la mitad solo para congraciarse con sus deudores y ser recibido por esos deudores en el futuro. Nada de esto indica el texto. ¿Cuál es el camino que yo prefiero seguir al interpretar esta parábola? Este es el camino que yo prefiero seguir. El amo es bueno, no es malo. El amo es bueno y el mayordomo es malo. Y no siquiera intenta redimirse o congraciarse de nuevo con su amo. Estas son las dos realidades que parecen más claras en esta parábola. No podemos escapar de la impresión que nos da este texto. Lo que leemos allí lo leemos bien. El amo alaba al mal mayordomo después de todo lo que le hizo. Y noten, es más complicado si decimos el amo que es bueno. El amo que es honrado e íntegro alaba, elogia al mayordomo que es malo por lo que hizo. ¿Y por qué digo que el amo es bueno? Bueno, en las parábolas de Jesús, donde hay dos personajes principales siempre, cuando aparecen dos personajes principales y uno de ellos es malo, el otro siempre es bueno. Y no hay duda aquí que el mayordomo es el personaje malo, por lo que dice el versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo. El mayordomo es malo desde el principio hasta el fin de esta historia y nunca deja de ser malo, nunca se redime. Y siguiendo el patrón de las parábolas de Jesús, eso nos haría pensar que el amo de esta parábola es un hombre bueno. Ambos dos personajes nunca son malos en este contexto. Además, se dice que el mayordomo es malo explícitamente, pero no hay ninguna crítica acerca del amo o del hombre rico. Y si Jesús pensara que el amo es un hombre malo, debió haberlo hecho explícito. Por ejemplo, ustedes van a la otra parábola del rico y Lázaro y ven el versículo 19 allí mismo.
Y noten cómo comienza el versículo 19. Había un hombre rico, otra vez un hombre rico, dice que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y el resto del relato de esta historia presenta a un hombre rico que es malo. Es malo, es claramente malo. Pero no hay nada de eso en nuestra historia del mayordomo infiel. No se lo presenta así a este hombre rico. Así que el hombre rico de esta historia no es un rico distante, ajeno, despiadado o déspota, insensible, sino que aparentemente él incluso pertenece a la comunidad, porque en el versículo 1 hay algunas personas que se preocupan lo suficiente por este hombre rico que le vienen a reportar que su mayordomo está haciendo triquiñuelas a escondidas de él. ¿Y eso qué nos dice a nosotros? Que hay alguien o algunas personas en la comunidad que se están preocupando por este hombre rico. Y eso no ocurriría si el hombre rico fuese un hombre malo. Eso aparentemente nos diría que este es un hombre bueno. El amo era estimado, el amo era honrado. Este es siempre el caso en las parábolas de Jesús cuando se presenta algún pater familias, un padre de familia, un hombre rico, terrateniente que poseía tierras. Además, no encarcela al mayordomo cuando pudo haberlo hecho después de su fraude, sino que lo dejó libre, simplemente lo despidió. ¿Qué nos dice esto? Este es un amo que no es despiadado. Así que no hay nada aquí que nos indique que este amo, este hombre rico, era un hombre malo. Y siendo así, un hombre rico honrado, él alaba la artimaña, la picardía o la astucia de su mayordomo. Y creo que la clave para entender esto se encuentra en los versículos 5 al 7. Los versículos 5 al 7, porque eso que es descrito allí como astucia, como sagacidad en el versículo 8, es lo que vemos plasmado. La astucia plasmada la vemos en los versículos 5 al 7. Pero ya llegaremos allí. Esta sección, esta parábola en el capítulo 16 nos introduce al tema, en realidad, al tema de las riquezas, el tema del dinero, el tema de las posesiones. Y noten el énfasis en todo este capítulo, porque ese es el énfasis en todo este capítulo. Jesús continúa hablando de las riquezas hasta el versículo 15. Hay dos excepciones allí, cuando Jesús habla del reino de Dios y Jesús habla sobre el divorcio en los versículos del 16 al 18, pero de nuevo, Él cuenta una historia o parábola sobre un rico en el versículo 19, la famosa historia del rico y Lázaro hasta el versículo 31. Así que casi todo este capítulo 16 tiene que ver con riquezas, tiene que ver con el dinero. Y esto en realidad no debería sorprendernos a nosotros, porque de las alrededor de 40 parábolas que enseñó Jesús y que están registradas en los evangelios, por lo menos la tercera parte de ellas trata sobre el tema de las riquezas. Es decir, cada vez que Jesús enseñaba dos parábolas, la tercera era acerca del dinero. Volvía a enseñar dos parábolas y la tercera era acerca del dinero. La tercera parte de todas sus parábolas. ¿Y a qué se debe esto? No tenemos que pensar mucho para entender por qué Jesús enseñó tanto sobre el dinero, porque el dinero tiene un rol dominante en nuestra vida. Porque siempre estamos pensando en el dinero. Desde una perspectiva incluso histórica, casi todo lo que ha sucedido en la historia y los eventos más importantes está relacionado con el dinero. Guerras, revoluciones, paros, avances, revoluciones industriales, leyes, constituciones, religiones, movimientos sociales, conquistas. Todo tiene que ver, lo que leemos en la historia literalmente tiene que ver con dinero. Una estadística dice que si tú tienes 85 años de edad, de esos 85 años, habrías pasado 50 años de tu tiempo mientras caminas pensando en el dinero. 50 años es demasiado, es mucho. Y Jesús entendía esto.
Jesús sabía esto y por eso Él está diciendo, ustedes se fijan que Él comienza a hablar a sus discípulos. En el versículo 1 dijo también a sus discípulos. Y Él les está diciendo, si quieres ser fiel seguidor del reino, debes entender que el reino de Dios tiene su propia ética en cuanto al dinero, que es diferente a la ética del mundo. Y eso es lo que nosotros debemos entender al adentrarnos y explorar este pasaje y particularmente esta historia del mayordomo infiel. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. No puedo creer que tan rápido se pasó el tiempo, ni siquiera hemos comenzado. Pero vamos a tratar de analizar esta historia hasta el versículo 8, por lo menos hasta donde el tiempo nos permita llegar. Y hasta el versículo 8 tenemos lo que es la historia, la primera parte del versículo 8. Desde la segunda parte del versículo 8 hasta el versículo 15 tenemos aplicaciones y principios que Jesús enseña sobre este mismo tema. Pero tratemos de entender esta historia media complicada, no tiene que ser tan complicada y de nuevo esa es nuestra tarea, simplificarlo para ustedes y voy a intentar hacer eso. Noten el versículo 1, dice, el texto de Lucas escribe aquí y dice, dijo Jesús, dijo también a sus discípulos. Y esa palabra también nos revela algo importante acerca de este pasaje. Y es que el gran número en negrilla que ustedes ven, 16 allí, nos puede hacer pensar cosas que no debemos pensar acerca de este pasaje. Que generalmente esta división de capítulos que no forma parte del canon original o no es inspirado bíblicamente, sino que fue añadido posteriormente por escribas, a veces dividen pasajes que no deberían ser divididos. Y creo que este es uno de esos ejemplos. Porque el texto dice, dijo también a sus discípulos, eso tiene que ver con lo que Jesús había estado diciendo antes de este capítulo 16 en el capítulo 15. ¿Y qué dijo en el capítulo 15? Todo lo que hemos estudiado, las 3 parábolas, especialmente la parábola del hijo pródigo. Cuando Jesús comenzó a enseñar estas parábolas a los fariseos y a los escribas, porque Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos, con los publicanos, Él enseñó estas 3 parábolas. Y cuando Él enseñaba esa parábola, termina la parábola del hijo pródigo y Lucas añade estas palabras de Él. Y también dijo a sus discípulos. En otras palabras, este es el mismo día, es la misma tarde, es el mismo lugar en el que se encontraba Jesús cuando enseñó la parábola del hijo pródigo, cuando enseñó la parábola del mayordomo infiel. Era la misma audiencia, pero claramente hay un indicativo aquí de que Jesús dejó de hablar a los fariseos y a los escribas para ahora dirigirse especialmente a sus discípulos. Aunque los fariseos y escribas seguían escuchando, como Lucas nos deja saber en el versículo 14, pero eso es directamente dirigido a sus discípulos. Y algo interesante es que cada vez que Jesús enseña una parábola a fariseos y publicanos, tiene que ver con salvación o condenación. Y cuando Jesús enseña una parábola a sus discípulos, por lo general, tiene que ver con fidelidad en alguna área de la vida cristiana. Y este es el caso aquí, por eso en las parábolas anteriores del hijo pródigo, la oveja perdida y la moneda perdida tiene que ver con salvación, con arrepentimiento. Lo perdido que ha sido hallado es recibido por Dios y Dios no solo lo recibe, sino que hace un gran banquete, una fiesta en el cielo porque un pecador se ha arrepentido y es lo que debían entender los fariseos, tiene que ver con salvación. Pero ahora es diferente porque Jesús se dirige a sus discípulos. Y no necesariamente va a hablar de salvación aquí, sino de fidelidad. Fidelidad. Y creo que el hecho de que hay alguna conexión entre estas 2 parábolas, la parábola del hijo pródigo, la parábola del mayordomo infiel, creo que la podemos encontrar sin forzar el texto, porque en esta parábola del mayordomo infiel tenemos un hombre rico. En la parábola del hijo pródigo tenemos el padre, que es un hombre rico. En la parábola del mayordomo infiel, aquí en el capítulo 16, tenemos que hay alguien que desperdicia los bienes del hombre rico, el mayordomo. En la parábola del hijo pródigo hay alguien también que desperdicia los bienes de su padre, que es un hombre rico, que es el hijo menor, el hijo pródigo. Hay una gran diferencia, sin embargo, y es que ambos, tanto el mayordomo como el hijo pródigo, se meten en un gran problema.
por desperdiciar los bienes del hombre rico, de su amo y de su padre. Y cuando se encuentra en este predicamento, en este laberinto sin salida, el hijo pródigo decide botar todas sus armas de defensa. Reconoce su miserable condición espiritual, decide regresar a la casa de su padre, confesar su pecado en arrepentimiento y estar dispuesto a trabajar para él, aunque sea como un esclavo. Él fue redimido. El mayordomo, en cambio, elige un curso muy diferente a este. Muy diferente a esto. No hay nada de humillación, no hay nada de confesión, no hay arrepentimiento en el mayordomo, no hay un reconocimiento de su maldad. Es todo astucia y sagacidad y plan para llevar a cabo sus deseos. Noten el versículo 1, dice en el capítulo 16, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado como disipador de sus bienes. Ahora aquí tenemos dos personajes, por lo menos tres, uno implícito, el hombre rico, tenemos el mayordomo, que es la palabra oikonomos. Este era un hombre que estaba a cargo de todos los bienes de su amo y del hogar, de la casa de su amo, del dinero de su amo. Él es el que estaba allí tratando con los clientes de su amo. Era un hombre que gozaba o debía gozar de mucha confianza, debía ser un hombre muy íntegro y muy fiel para que se le confiase todo lo que él tenía bajo su control. Era un hombre que tenía autoridad sobre otros esclavos y siervos en la casa de su amo. Era un hombre importante. Incluso Pablo en el Nuevo Testamento dice, en un contexto muy diferente, hablando de los cristianos, se requiere del mayordomo que sea fiel, dice él. Esto es todo lo que el mundo entero esperaba, que un mayordomo sea fiel. No puedes poner como mayordomo a alguien que maneje los bienes de un hombre rico, a alguien que no sea íntegro, que sea desleal, que mienta o que tenga amor por el dinero. Es imposible. Sería contraproducente. Este es el mayordomo. Este es el hombre rico. Hay una comunidad allí que le avisa al hombre rico de lo que estaba sucediendo y aparecen también los clientes más abajo. Así que tenemos por lo menos tres personajes principales aquí y para entender bien lo que está pasando aquí tenemos que entender de qué se trata todo esto. ¿Cuál era la profesión del hombre rico? ¿De qué se trataba la labor del mayordomo? Y los clientes, ¿quiénes eran? ¿Qué es lo que ellos debían al amo? ¿Por qué le debían y por qué eran deudores ante él? Y estas son cosas que el texto mismo nos ayuda a entender fácilmente. Algunos han creído que el hombre rico era un banquero. Era un banquero, una especie de banquero antiguo, obviamente, en el Medio Oriente. Y que él prestaba dinero a clientes y estos clientes le debían devolver ese dinero, pero con intereses. Y esa es la razón por la que vemos deudores allí más abajo. La mayoría de los intérpretes creemos que es diferente. Él no era un banquero, todo apunta aquí a que él era un terrateniente. Era un terrateniente. Este hombre era rico y sabemos que era muy rico por la cantidad de bienes que le debían los clientes. 100 barriles de aceite es una cantidad enorme. Es un equivalente a 500 denarios. Esto equivalía a 1 año y medio de trabajo. Eso es lo que se le debía a este amo. Ese era un hombre muy rico. ¿Y qué es lo que se le debía? ¿Cuál era su profesión? Bueno, él poseía tierras. Era dueño de grandes parcelas de tierra o hectáreas de tierra allí. Y lo que sucedía es que venían otros hombres que tenían también alguna economía acomodada y venían a este hombre rico que tenía muchas tierras, más o menos como Bill Gates ahora en Estados Unidos. Y venían a él y le decían al hombre rico, mira, yo quiero rentar tu tierra. Yo quiero rentar un pedazo de tu tierra porque quiero cosechar algo aquí. Quiero cosechar trigo o quiero cosechar olivo. Y el hombre rico le decía, muy bien, vamos a hacer negocios aquí. Sentémonos y negociemos, llegamos a un contrato. Y el cliente con el hombre rico hacían el contrato y el trato era que el hombre rico le iba a prestar parte de su tierra a este rentador, a este cliente, y el cliente le iba a pagar esa renta al hombre rico con el fruto que salía de la tierra.
En este caso podía ser el trigo o podía ser el olivo con el que hacían el aceite. Y esa era la manera en la que ellos le pagaban la renta al hombre rico por prestarles su pedazo de tierra. Este es el contexto. Y obviamente un hombre así, porque aquí aparecen solamente dos clientes en esta historia, pero son dos ilustraciones y representaciones, el hombre rico habría tenido muchos clientes. Así que la posesión de tierra que él tenía era enorme, había muchos clientes, le debían mucho dinero o muchos bienes, era un hombre muy rico y un hombre así necesitaba desesperadamente un mayordomo. Alguien que sea capaz de administrar, alguien que sea capaz de manejar a los clientes y tratar directamente con ellos sin la intervención del amo y manejar todos los bienes y el dinero y los contratos y cierre de contratos o nuevos contratos, un montón de cosas que tenía que realizar. El mayordomo era muy, muy importante. Y este es el contexto que tenemos detrás de esta historia. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema que aparece en el versículo 1 es que este mayordomo fue acusado. Fue acusado. La palabra que aparece allí acusado es diabolos, de donde viene la palabra diablo. Y diablo significa el acusador. Pero aquí aparece en forma verbal. Fue acusado, diablo. Y fue acusado, aparentemente fue acusado correctamente. No fue una acusación falsa, sino verdadera. Y fue acusado ante su amo como disipador de sus bienes. Y la palabra disipador, fronizo, es la misma palabra que aparece en el hijo pródigo, en el versículo 13, cuando se dice que él desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Desperdició, es la misma palabra. Él desperdició los bienes, o estaba desperdiciando los bienes de su amo. ¿Cómo no sabemos? El texto no nos dice, Jesús no nos cuenta esta parte de la historia, pero probablemente él estaba recibiendo algún dinero por debajo de la mesa o estaba utilizando los bienes de su amo para sus propios fines personales sin decirle nada a su amo. Alguna forma de fraude, de deshonestidad, de deslealtad que implicaba una pérdida en los bienes y el dinero de su amo y una ganancia obviamente para él como mayordomo. Ustedes saben muy bien eso, vivimos en Ecuador todos los días, solo tienen que leer el periódico para entender eso, no es algo muy difícil de entender para nosotros, pero el versículo 2 entonces nos presenta el problema en el que se había metido este mayordomo. Dice, el amo le llamó al mayordomo y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? En otras palabras, diciéndole, no esperaba esto de ti, me han dicho que has cometido fraude, me han dicho que has mentido, que has sido desleal conmigo y estás desperdiciando mis bienes y mi dinero. Dame una explicación de las cosas que han estado pasando. Y nada en el texto nos indica que el amo estaba enterado. Apenas se ha enterado de todo esto y apenas se enteró, lo llamó para que rinda cuentas el mayordomo. ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Bueno, hay silencio de parte del mayordomo, no hay una explicación. Este era el momento en el que él pudo haberse defendido en un mundo y en un tiempo donde no habían videos y fotos, donde no existía nada de esto. Él pudo haberse defendido. Él era un hombre malo, el mayordomo. No le habría costado mentir diciendo, pero ¿cómo sabes que las personas que te lo dijeron con una motivación correcta, que lo que te dijeron fue cierto? Yo no he cometido ningún fraude. Mis manos están limpias. Eso escuchamos todo el tiempo en nuestro maravilloso país. Pero hay silencio. Hay silencio. Y noten la siguiente referencia del amo, al mayordomo. Él le dice en el versículo 2, bueno, bien, dice, da cuenta de tu mayordomía. Da cuenta de tu mayordomía. Ahí literalmente dice, entrega, y aparece una frase griega, entrega ton logon, tu mayordomía. Es decir, entrega la palabra de tu mayordomía, literalmente traduciéndolo. Logos es palabra, pero también puede significar un reporte, y en este contexto, esa palabra logos
significa cuentas, las cuentas. Da cuenta de tu mayordomía. Literalmente, el amo le está diciendo, entrégame los documentos de las cuentas. No le está pidiendo al mayordomo que haga un balance final para ver cuánto había robado. Eso habría sido contraproducente. No, simplemente le demanda, entrégame las cuentas, tal como están, tráemelas para verlas. ¿Por qué razón? Dice, porque ya no podrás más ser mayordomo. Esta es la noticia de su despido. Estás despedido, ya no puedes ser más mayordomo. Y esto es un verbo presente en realidad, aunque parece futuro en el español, pero es presente. Dice, ya no eres más mayordomo. El proceso de tu despido ya está en marcha desde este momento. Ya legalmente tú no me representas como mayordomo. Yo legalmente ya no soy tu amo más. Estás despedido. La famosa frase de Donald Trump cuando tenía este programa de televisión, estás despedido. Lo único que le quedaba hacer en la práctica era salir del despacho de su amo, caminar hacia su casa o hacia su propia oficina, agarrar los libros de las cuentas que tenía y regresárselas al despacho de su amo. Eso era lo único que le quedaba hacer al mayordomo en la práctica. Legalmente el hombre ya no era mayordomo, y ustedes saben, no sé si lo han experimentado, cuando viene el jefe, te llama a la oficina y te dice, estás despedido. Esa no es una noticia fácil de digerir para alguien que depende enteramente de esos ingresos para sobrevivir. Los que hemos experimentado eso en algún momento en el pasado, podemos entender algo de los sentimientos o los pensamientos que habrían cruzado por la mente de este mayordomo. Simplemente estás despedido. Una última responsabilidad le quedaba, era traer los libros de las cuentas, nada más. Y es por eso que encontramos en el versículo 3 lo siguiente, dice, entonces el mayordomo dijo para sí. Esta es una introspección del mayordomo. Jesús presenta aquí al mayordomo pensando en su mente, reflexionando, planificando qué podía hacer. Él habla consigo mismo, más o menos como el hijo pródigo habló consigo mismo, pero esta es una conversación con un alma mucho más oscura. Es una conversación diferente y tiene una conclusión también muy diferente. Él no busca ser redimido, él no busca ser perdonado. Y es interesante que él no presenta ninguna objeción ante su amo. Lo que nos dice que el silencio del mayordomo habla de su culpabilidad. Y probablemente habla también de la honradez de su amo. Si el amo habría sido tan malo y tan inmoral como este mayordomo, probablemente el mayordomo pudo haberle tratado de convencerle con mentiras y excusas de que él no era el culpable. Pero si el amo era un hombre honrado e íntegro, y el mayordomo lo conocía muy bien, él sabía que las excusas iban a ser inservibles para un amo de un carácter como este. Y que cuando el amo había tomado una decisión, la decisión estaba tomada y no había marcha atrás. Y esto es lo que asume el mayordomo. Él, en este pensamiento que tiene en el versículo 3 y su propia planificación, él no intenta ser de nuevo contratado por su amo. Él no trata de reconciliarse con su amo, eso ya es pasado para él. Noten lo que dice el versículo 3. Entonces, el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? ¿Qué haré? Lo que todos dicen cuando los echan del trabajo. ¿Qué haré? Y ahora él menciona dos opciones. Primero dice, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Me quedo sin trabajo. Dice, cavar, esta es una opción que tengo. Cavar. ¿Qué significa cavar? Lo que ustedes entienden por cavar, cuando van a la playa y hacen agujeros en la arena. Pero era muy diferente, obviamente, lo que él quería decir con cavar. Cavar era una forma de trabajo muy física. Era más o menos como decir, tengo una opción aquí, la opción es volverme albañil o volverme un campesino. Un campesino tendría que cavar en la tierra para la agricultura y la cosecha y plantar frutos allí. O una persona que construía casas también tendría que cavar en la tierra para construir casas,
poner paredes y edificios. Era un trabajo físico. Y él dice, cavar, no puedo. No puedo. Esa palabra no puedo puede traducirse como no puedo o puede traducirse como no tengo fuerza. Podría ser de las dos maneras. Si él dice no tengo fuerza es porque está reconociendo que era un hombre débil. Probablemente el mayordomo era un hombre pusilánime, probablemente, pero por alguna razón él considera que no podía hacerlo. Quizá porque no quería perder su autoestima y su reputación de haber tenido un trabajo tan importante como de mayordomo a construir casas o a ser un campesino. Probablemente, pero parece que tiene más relación con algún impedimento físico. Una segunda opción tenía él. La segunda opción, mendigar. Mendigar. Y naturalmente dice, mendigar, me da vergüenza. Me avergüenza, dice literalmente. Estas eran las únicas dos opciones que él tenía. Ahora, recuerden, esto no es como ser echado del trabajo, regresar a la casa de tu papá y tu mamá y seguir comiendo todos los días. El asunto para él era serio. Es ser echado de tu trabajo. En ese tiempo la gente vivía en el día a día, no había refrigeradores, no había almacenamiento de comida como hay el día de hoy. Y la gente trabajaba por el día, el salario lo recibían diariamente, un denario, un día de trabajo laboral. Y si un día no trabajabas, no recibías dinero para la comida del día siguiente. Y no había refri para guardar comida por una semana o varios días. Y literalmente trabajabas para sobrevivir el día en ese contexto. La única excepción era la gente rica. O si siendo un obrero simple, si tu jefe se compadecía de ti y algún vecino o familiar se compadecía de ti, te daban comida, pero esas eran las excepciones. Así que el hombre está en una situación seria. Él está en un predicamento y él tiene que velar ahora por su propio futuro. Y este es el asunto, él está pensando en el futuro. Y este es un tema importante en esta parábola, el futuro. Tiene que ver con la escatología. Esta parábola es en un sentido escatológica. ¿Qué voy a hacer con mi futuro? Y él no veía manera, nadie lo iba a contratar como mayordomo. Esto era algo y una idea de la que él debía olvidarse. Él entendía bien porque su reputación como un defraudador, un mentiroso, un deshonrado, ya era conocida por su amo y probablemente por otros más. Ningún otro hombre rico lo iba a contratar como mayordomo. No podía cavar, no podía hacer el trabajo físico y no quería mendigar porque le daba vergüenza. Entonces él reflexiona y piensa, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y es aquí cuando comenzamos a ver la astucia, la inteligencia de este hombre bribón, de este pillo, de este ladrón. Porque fue muy astuto en lo que hizo. Y dice versículo 4, ya sé lo que haré. Y la forma en la que está escrita esta frase, ya sé lo que haré, es como la idea de al final se me prendió el bombillo, la luz, eureka, he encontrado, tengo la solución para mi predicamento. Este laberinto que parecía sin salida, ahora veo una salida. Él era un hombre muy perspicaz, muy inteligente y muy capaz mentalmente hablando. Y dijo, ya sé lo que haré. Ya sé lo que haré, ¿para qué? ¿Cuál era su fin? Para que cuando se me quite de la mayordomía, esto era un hecho, su mayordomía era perdida, cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. ¿Quiénes? Otros hombres ricos, especialmente los clientes de su amo, que ellos me reciban en sus casas. En otras palabras, que ellos me den trabajo como mayordomo en sus casas. Es muy difícil esto, es muy difícil. ¿Por qué? Porque su reputación está dañada. ¿Quién lo iba a contratar como mayordomo? No podía cavar, no quería mendigar. ¿Qué idea es esta que él se ingenia que de alguna manera se va a garantizar a sí mismo que estos clientes, que también son hombres ricos, van a recibirle y van a contratarle como mayordomo en sus casas? Tienes que ser muy ingenioso para llegar a una idea como esta. Pero él la tuvo. Y este día la encontramos allí, en los versículos
5 al 7. Y estos son los versículos en los que vemos esa sagacidad plasmada. Y estos son los versículos del 5 al 7 lo que hacen que el hombre rico, su ex amo, le alabe y le elogie por haber hecho lo que hizo a pesar de haber sido deshonesto. Y noten lo que hizo. Esto es lo que hizo. Noten el versículo 5. No tengo cuidado esto. Dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo. Ahora, noten cómo los llama. No los llamó a todos en grupo, sino a cada uno en privado. Lo que él estaba a punto de hacer, él sabía por su astucia que tenía que hacerlo en privado con cada uno. Porque lo que iba a hacer era medio chueco, era otra triquiñuela que iba a realizar. Y si él lo hacía con todos los deudores de su amo, en un solo cuarto al mismo tiempo, hubiese sido mucho más fácil para los deudores comenzar a sospechar de que algo andaba mal, algo no olía bien, y se habrían comenzado a mirar las caras y decir, me parece que algo no está bien aquí, está descontando esta deuda que nosotros tenemos con su amo, me parece demasiado bueno como para ser cierto. Y el otro cliente le habría dicho, no me importa, pero a mí me gusta esta idea porque tengo que pagar mucho menos, pero habría sido más difícil para él llevar a cabo esta idea. Y por eso lo hace en privado. A cada uno los llamó. Y naturalmente los deudores todavía no sabían lo que el mayordomo había hecho. Los deudores no sabían que el mayordomo era un ex mayordomo. Ellos asumen que el mayordomo todavía tiene el respaldo de su amo y que el mayordomo cuando los llama es como que si el amo los estuviese llamando. Él está utilizando las últimas horas que le quedan de mayordomía práctica para llevar a cabo su plan. Esta es la última bala en la escopeta. No tiene otra salida. Aquí él se lo juega todo. Es al todo o nada. O lo gana todo o lo pierde todo. Porque incluso si lo pillan aquí, él debió haber ido a la cárcel por lo que estaba haciendo. Así que el deudor primero viene siendo convocado por el mayordomo y le pregunta el mayordomo al deudor, ¿cuánto debes a mi amo? ¿Cuánto debes a mi amo? Ahora, el mayordomo sabía cuánto el cliente le debía a su amo, porque él tenía los libros, él tenía las cuentas. Él no está pidiendo información, él está iniciando una conversación para negociar. Él está iniciando una conversación para negociar si este deudor le decía que debía a su amo la misma cantidad oralmente que estaba escrita en las cuentas, entonces todo encajaba y el negocio podía comenzar. Recuerden que ese era un mundo en que los contratos, sí es verdad que ya eran hechos por escrito, pero mucho más se prestaba atención a contratos también hechos oralmente, porque lo escrito no era tan popular como el día de hoy, tantos documentos. Era muy importante, mucho más importante que hoy la cuestión oral, lo que uno decía. Así que noten el versículo 6, dice, él dijo, este primer deudor, bueno, yo debo 100 barriles de aceite. 100 barriles de aceite. Y esa era la manera como él debía pagar a su amo. Dije hace un momento, es una enorme cantidad de dinero, son 500 denarios, 1 año y medio de trabajo. 100 barriles de aceite, esto es lo que él iba a producir en el tiempo de la cosecha de la tierra del amo que él estaba rentando. Bien, 100 barriles de aceite, aparentemente esto es lo que estaba en las cuentas, podemos hacer el negocio. ¿Y qué le dice el mayordomo ahora? Bueno, él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Esto es muy, muy sagaz, es muy intuitivo, es muy sutil. Es muy inteligente el hombre. Lo que él está haciendo aquí, noten que él no está escribiendo con su propia mano.
esta rebaja de la deuda a un 50% de 100 barriles, solo ahora le va a deber a su amo o al rico 50 barriles. De 100 a 50 barriles es la mitad de la deuda que le está rebajando. Pero esto el mayordomo no lo hace con su propia mano. Por eso dice el texto, el mayordomo le dice al cliente o al deudor, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y el propio cliente deudor habría escrito con su propia mano y con su propia letra, naturalmente en arameo, habría escrito, debo 50 a mi amo. Y eso habría quedado ya en la cuenta, en la nueva cuenta de los libros que pertenecían a su amo. Esta era una excelente idea. Fue una excelente idea. Porque claro, el deudor estaba feliz y el deudor estaba asumiendo que todo esto venía del amo. Y no era improbable que a veces amos u hombres ricos hagan esto cuando habían cosechas pobres o el tiempo era difícil. Ellos no querían poner más cargas sobre los que estaban arrendando sus terrenos y a veces hacían descuentos. Ahora, este no era el caso, pero probablemente el deudor estaba pensando que el amo, este hombre rico, está queriendo ser magnánimo, benevolente y generoso con nosotros, así que bienvenido sea. Gracias, mayordomo, dale gracias a tu amo por lo que está haciendo por nosotros. Voy a escribir 50 barriles de aceite, el 50% me ha rebajado esta deuda, qué gran generosidad de tu amo. Y a propósito, el versículo 6 también indica que el mayordomo le dijo a este primer deudor, siéntate pronto. ¿Notan la urgencia allí? Siéntate pronto porque el único tiempo que le quedaba era el tiempo en el que él debía recibir, el amo debía recibir las cuentas. El amo estaba esperando las cuentas de la mano de su mayordomo inmediatamente. Así que esto le tenía que tomar no más de 1 o 2 horas, tenía que hacerlo muy pronto y por eso le dice siéntate pronto y escribe 50. Y aparece otro y después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo 100 medidas de trigo, también es una enorme cantidad. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80, el 20% de descuento, que en la cantidad de trigo también era un gran descuento, muy generoso. Así, con esta idea y con este plan, todos quedaban felices. Los deudores estaban felices porque ellos estaban pensando que el amo les estaba descontando la deuda. Ellos habrían regresado a sus casas y a sus familias contentos y brincando y diciendo qué hombre tan generoso para el que nosotros estamos arrendando estas tierras, nos ha bajado la deuda que teníamos con él en enormes cantidades y toda la familia y la comunidad habría escuchado esto, esta reputación buena del amo, del hombre rico. Ahora, el mayordomo se estaba asegurando algo muy importante. Se estaba asegurando algo muy importante. Porque piensen ustedes yo sé lo que están pensando probablemente los que saben algo de negocio o quieren seguir la línea de pensamiento de esta historia. Es, bueno, ¿y qué pasa si el amo, al enterarse de que fue el mayordomo quien rebajó esta deuda y no él, entonces el amo pudo haber ido a sus clientes y deudores y pudo haberles dicho, yo no hice esto, fue mi mayordomo. Yo no tenía idea de este descuento de la deuda. Yo nunca autoricé esto. Él estaba actuando otra vez de manera deshonesta, escondido de mí, no tenía idea de lo que estaba haciendo, así que yo no autoricé nunca esta deuda y así el mayordomo habría sido descubierto. Pero noten la astucia de este mayordomo. El hombre rico, si era un hombre íntegro, si era un hombre ya generoso de por sí, que lo vemos, al enterarse de que su reputación había crecido más todavía por lo que el mayordomo había hecho. Básicamente lo que hizo el mayordomo aquí fue decirle a toda la comunidad, mi amo es un hombre muy generoso. Es un hombre muy generoso. Eso habría requerido entonces que
el amo o el hombre rico habría sabido que su reputación había crecido mucho más todavía. Si él ya era generoso, ahora la gente creía que él era mucho más generoso de lo que ellos pensaban que era por este supuesto descuento que le había hecho a sus deudores. Y eso no necesariamente era algo que él habría querido evitar. ¿Notan la idea de ir a estos deudores y decirles, no, yo no fui en realidad generoso con ustedes? Probablemente es algo que él no quería hacer y no iba a hacer. Y eso, el mayordomo lo sabía. Y otra cosa más, esto garantizaba, en el peor de los casos para el mayordomo, que el amo igual lo echó de su trabajo y que en el peor de los casos los clientes y estos deudores se hayan enterado más adelante de todo lo que había hecho el mayordomo. Aún así, de alguna manera, ahora estaban casi obligados a recibir a este mayordomo. ¿Por qué? Porque esas cuentas de descuento nuevas las habían escrito ellos mismos, con su propia mano. Oh, pero pudieron ir al amo y decirle, no, nosotros lo hicimos porque tu mayordomo nos dijo y nosotros pensábamos que tú le autorizaste a él. Y el mayordomo podía decir, pero no hay videos, no hay fotos. Fue una reunión privada, uno a uno, con cada uno de ellos. Los deudores sabían, no tenemos las de ganar aquí. Y él nos descontó esta deuda. Lo mejor es recibirle, porque ellos tendrían que seguir arrendando la tierra a este hombre rico y querían seguir haciéndolo. No querían terminar su contrato con el hombre rico. Estaban obligados a recibir al mayordomo. El mayordomo se aseguró una posición de trabajo en la casa de estos hombres deudores. Ven astucia, y esa es la razón por la que el versículo 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Qué inteligencia, es como cuando uno ve esos casos de robos bancarios o fraudes a nivel mundial y uno dice, qué deshonestidad, pero qué inteligencia, ¿no? Qué hombre para más deshonesto, pero qué hombre para más sutil y sagaz, para haber hecho todo lo que hizo en 1948, creo que fue un hombre en Norteamérica que tenía 16 años, cambió su identidad para aparentar ser 10 años mayor de lo que realmente era y poder ser contratado y que le suban el sueldo. Y él lo hizo y cambió su identidad. Y después de eso se dio cuenta que había una falla en los cheques de los bancos en el que él podía ver cuentas de otras personas y comenzó a falsificar cheques y el día siguiente de la primera vez que lo hizo encontró en su cuenta bancaria $40,000 que no eran de él, pero por esta falsificación él se había ganado de la nada $40,000. Después se dio cuenta que los capitanes que volaban aviones eran muy respetados y que era mucho más fácil para ellos hacer tratos con bancos y todo esto y se hizo pasar por un capitán de avión y volaba aviones, lo hizo por algún tiempo. Y después de esto, él se convirtió en abogado, hizo un examen para ser aprobado como abogado y lo pasó y estuvo un año trabajando de esa manera hasta que finalmente lo atraparon en Francia, estuvo preso en Suiza hasta que lo regresaron al bribón a Estados Unidos finalmente y pasó algunos años en la cárcel de Estados Unidos, pero la misma reacción de las autoridades federales de Estados Unidos fue la de este hombre aquí. Todo lo que robó este hombre en el siglo XX, todo lo que robó, pero qué inteligencia, cómo lo hizo, la manera calculada y planificada, cómo se aseguró todo. ¿Saben lo que hicieron las autoridades? Le dieron trabajo, la policía del FBI, para que les ayude a descubrir fraudes de otros ladrones. Y más tarde, este mismo hombre se puso su propia compañía para asesorar a otras compañías cómo defenderse de fraudes. Y ese es un hombre rico. Así que ustedes pueden ver cómo la sociedad entera alaba y puede reconocer esa sagacidad sin necesariamente aprobar la deshonestidad. Y lo que está haciendo el hombre rico aquí es justamente eso.
No es lo mismo, no es lo mismo alabar a un hombre astuto por su deshonestidad. No es lo mismo alabar a un hombre astuto por su deshonestidad que alabar a un hombre deshonesto por su astucia. Esto segundo es lo que está haciendo el hombre rico aquí. Él no está alabando la deshonestidad. ¿Cómo sabemos esto? Porque no lo dice y porque lo despidió. Y lo despidió. Pero él está alabando al hombre deshonesto por su sagacidad, por su astucia. Y esa es la astucia, esta palabra sagaz. Es lo que va a utilizar Jesús para dar una lección a sus discípulos. En la segunda parte del versículo 18, Jesús dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y el versículo 9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Esto tiene que ver en cómo tú y yo utilizamos el dinero. Pero estos versículos vamos a tener que estudiarlos la próxima semana porque el tiempo se nos ha acabado. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, a pesar de que nos hemos limitado a estudiar la historia y no hemos todavía llegado a la aplicación de Jesús y a los principios tan importantes de Jesús en la manera en que Él aplica esta parábola a la vida de los suyos y de los que le seguían. Vamos a encontrar una tremenda riqueza espiritual para la manera en cómo debemos vivir y cómo debemos pensar en las riquezas y cómo debemos manejar las riquezas siendo honestos con nuestro propio corazón y sabiendo que esto puede ser una fuente continua de tentación. Queremos venir a ti, queremos pedirte que tú renueves nuestro compromiso y el compromiso de esta iglesia en esta área tan importante que es el manejo del dinero, nuestra mayordomía con el dinero. Hay tantas lecciones profundas, importantes aquí, Señor, y pedimos que nos des sabiduría para entenderlas todas y que nos des el alma hambrienta y el corazón sediento que necesitamos para alimentarnos de esta, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias por este día, Señor, por el tiempo de comunión con nuestros hermanos. Y ahora que vamos a nuestros hogares y iniciamos una nueva semana, rogamos tu bendición, tu guía, tu protección sobre nosotros. Señor, pedimos que tus principios sean guardados por nuestro corazón, por nuestra alma. Nos despedimos, Señor, y pedimos que bendigas el tiempo de comunión que vamos a tener también a continuación. Lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén.